Oh my, what a blessing. Qué gran bendición. Thank you all. Muchas gracias a todos ustedes. What a treat. Qué placer. I thank God for the gifts that He has given you Doy gracias a Dios por los dones que les ha dado and for the grace to use them in the service of His Son's kingdom. y por la gracia para usarlos en el reino de su Hijo. May God use you mightily in the days ahead Que Dios les use poderosamente en los días que vienen to impact many lives para impactar a muchas vidas for the Son of God. para el Hijo de Dios. Well, I realize that some of you tonight are here for the first time. Me doy cuenta que hay algunos de ustedes que están aquí esta noche por primera vez. This is the 12th in our series Esta es la 12ª en nuestra serie de conferencias on the book of Philippians. sobre el libro de Filipenses. So many of you are getting in right on the tail end. Entonces muchos de ustedes les está tocando ya la parte última, final. And I would love to spend some time Y me encantaría pasar un tiempo reviewing what we have studied so far. repasando lo que hemos estudiado hasta ahorita. But if I did, we wouldn't get through tonight. Pero si lo hago, no vamos a terminar esta noche. So let me have your attention again back to our text Entonces permítame su atención nuevamente en nuestro texto. in Philippians chapter 4, Allá en Filipenses capítulo 4. beginning in verse 15 Empezando en el versículo 15 to the end of the chapter. hasta el final del capítulo. It's been a while since we read this earlier. Ya tiene un ratito desde que lo leímos. So let me have Brother Dan read it once again to refresh our memories. Entonces voy a pedir al hermano Dan que lo vuelva a leer para refrescarlo en nuestras memorias. Filipenses capítulo 4, versículos 15 hasta el final del capítulo. Dice así: Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. There are a lot of ways of looking at this letter, Hay muchas maneras de ver esta carta, but one way to view it pero una manera de verla is as a thank you note. es como una nota de gracias. Notice in verse 18, Noten en el versículo 18, he mentions receiving a gift él menciona recibir un regalo from a man named Epaphroditus. de un hombre llamado Epafrodito. Earlier in this letter, Anteriormente en esta carta we learned that Epaphroditus aprendimos que Epafrodito was the messenger. era el mensajero. In Greek, it's the apostle, En griego la palabra es apóstol which means one sent out y significa uno que ha sido enviado from the church in Philippi. desde la iglesia en Filipos. He has come to Rome, Él ha venido a Roma, where Paul is under house arrest, en donde Pablo está bajo arresto domiciliario, waiting his trial esperando su juicio before Caesar. ante César. But it's quite unlike any thank you note you've ever received. Pero es diferente a toda nota de gracias que tú has recibido jamás. Because earlier in this chapter, Porque anteriormente en este capítulo, Paul shares with us Pablo comparte con nosotros that I've learned a secret. que yo he aprendido un secreto. I've learned how to be content, He aprendido a estar contento, whether I'm being exalted sea que esté siendo yo exaltado or abased, o humillado.
whether I'm full sea que esté yo saciado or whether I'm hungry, o si tengo hambre, whether I'm abounding de si estoy abundando or whether I'm in need. o si estoy en necesidad. I'm content. Estoy contento. So I don't want you to think that I am somehow in great need. Entonces no quiero que piensen que de alguna manera estoy en gran necesidad. Now, how would you like to get a thank you note like that? Ahora, ¿qué tal te gustaría recibir una nota de gracias diciéndote eso? I received your offering, Recibí tu ofrenda, but you have to understand, pero tienes que entender, I'm really not in need, realmente no tengo necesidad and I'm content y estoy contento, whether you sent your offering ya or sea not. que me hayas enviado tu ofrenda o no. Well, you just might be thinking, Pues tal vez estés pensando if that's the que case, si ese es el caso, why did I go to the trouble entonces ¿por qué me tomé la molestia and the expense y el costo of sending you this gift? de enviarte este regalo? But notice that Paul goes on to say in verse 14, Pero noten que luego Pablo dice ahí en 4:14 you did a good thing, que bien hicisteis. but I want you to know Pero quiero que sepan that I'm not a beggar. que yo no soy un mendigo. I'm content. Yo estoy contento. If I have Christ, Si yo tengo a Cristo, He's enough. Él es suficiente. The fullness of God, the Godhead, we read in Colossians, Leemos en Colosenses que la plenitud de la deidad dwells in Him, habita corporalmente and ye, says Paul, en Él. Y Pablo luego dice, are complete in Him. y vosotros estáis completos en Él. If you have Christ, Si tienes a Cristo, you have all that you need. tienes todo lo que necesitas. And then we go into our text tonight in verse Y 15. luego llegamos a nuestro texto esta noche en el versículo 15. He reminds us that this church Nos recuerda que esta iglesia in Philippi en Filipos has a history tiene una historia of helping and supporting him in his ministry. de ayudar y sustentarle a él en su ministerio. In verse 15, En el versículo 15 he says, when we left Macedonia. dice, cuando partí de Macedonia. Now, Macedonia is northern Greece, Ahora, Macedonia se refiere a Grecia del norte, where Philippi is located. en donde se ubica Filipos. And we read in Acts 16 and 17, Y vemos en Hechos 16 y 17 Paul came to Philippi. que Pablo fue a Filipos. You may remember that Lydia was converted. Y se acuerdan que ahí fue convertida Lidia. Then Paul and Silas put in jail. Y luego Pablo y Silas fueron encarcelados. The Philippian jailer and his family Y el, converted. y el carcelero de Filipos y su familia fueron convertidos. And then Paul went on his way Y luego Pablo siguió su camino to Thessalonica, hasta Tesalónica, to Berea. hasta Berea. And then Paul goes by himself to southern Greece, Y luego Pablo va solo al sur de Grecia, leaving Macedonia dejando Macedonia to go into the province of Achaia, para ir a la provincia de Acaya, where Athens en donde está Atenas and Corinth is y, located. y Corinto. And notice here he makes reference to that. Y noten que aquí él hace referencia de eso. He said, when I left Macedonia, Dice, cuando partí de Macedonia, you were the only church ustedes fueron la única iglesia that shared with me que participó conmigo, what he calls giving and receiving, lo que llama él el dar y recibir, supporting me, apoyándome that I might go on my way on my missionary journey. para que pudiese ir en mi camino, en mi viaje misionero. Then notice in verse 16, Y luego noten en el versículo he 16, said, even in Thessalonica. dice, a una Tesalónica. Now, Thessalonica was about 100 miles or 150 kilometers Ahora- to the west of Philippi. Tesalónica estaba a unos 150 kilómetros al oeste de Filipos. We learned that the Romans had built a paved highway Y aprendemos que los romanos habían construido una carretera pavimentada across Macedonia, cruzando Macedonia, about 500 miles más o menos unas 500 millas of a very rare thing, de una cosa muy fuera de lo normal, a paved road. un camino de pavimento. They built it to quickly be able to move their armies across the empire. Y lo construyeron para poder mover con rapidez sus ejércitos por todo el imperio. Philippi is on that the Ignatian Via, the Via Ignatian. Y Filipos está sobre lo que es llamado la Vía Ignacio.
And Paul then travels 150 kilometers west Y Pablo entonces viaja 150 kilómetros al oeste along that road por ese camino to Thessalonica, hasta Tesalónica. which was the capital of Macedonia. Y esa era la capital de Macedonia. And he says, even there you sent once and again Y dice, aún ahí enviasteis una y otra vez to my necessity. para mi necesidad. And quickly, Y rápidamente, he acknowledges again in verse 17, reconoce rápidamente en el versículo 17, I'm commending you les estoy reconociendo not because I desire a gift. no porque yo deseo regalos. Now that's unusual. Ahora, esto es inusual. I get sitting in my office back at home Yo estando sentado allá en mi oficina, allá en mi casa, about a telephone call a day me llega como una llamada telefónica cada día from some ministry de algún ministerio wanting me to buy something queriendo que yo les compre algo or wanting me to give them money. o queriendo que yo les dé dinero. Happens all the time. Me sucede todo el tiempo. You say, well, after all, it's a ministry. Dices, pues después de todo es un ministerio. But notice that Paul says, I don't need your money. Pero noten cómo Pablo dice, yo no necesito su dinero. I'm not playing you. Yo no estoy jugándoles a ustedes. I'm not fishing Yo, for money. yo no ando pescando de ustedes dinero. I'm not building you up and commending you for your giving. Ni tampoco les estoy reconociendo y les estoy levantando por su dar So that you will give me another gift. para que ustedes me den otro regalo. Instead, why am I doing this? En lugar de eso, ¿por qué lo estoy haciendo? Look at verse 17 again, the last part. Otra vez el versículo 17, vean la última parte. I desire fruit Sino que busco fruto that may abound to your account. que abunde en vuestra cuenta. The reason I received your gift La razón que recibo su regalo is not because I was in such great need. no es porque estuviera yo en tan grande necesidad, You needed to give it sino que a ti tú necesitabas darlo. far more than I needed to receive it. Mucho más de lo que yo necesitaba recibirlo. The reason I received your gift is not on my account, Y la razón que recibí su regalo no es por cuenta mía, but on your account. sino por cuenta de ustedes. Now let's think about that. What is he saying? Ahora pensemos en eso. ¿Qué quiere decir con esto? Didn't Jesus say ¿Acaso no dijo Jesús? it's more blessed to give Más bienaventurado es dar than to receive? que recibir. Why? ¿Por qué? Because our Lord has promised Porque nuestro Señor ha prometido to honor anything honrar cualquier cosa given que es dado or o sacrificed sacrificado in his name. en su nombre. Look over in Matthew chapter 19. Vean en Mateo capítulo 19. Jesus just had the encounter with the rich young ruler. Jesús acaba de tener ese encuentro con el joven rico. Remember what he told him? ¿Se acuerdan de lo que le dijo? Sell everything you got, Vende todo lo que tienes. come follow me, Ven y sígueme. and you will have great riches in heaven. Y tendrás grandes riquezas en el cielo. What did he do? ¿Qué fue lo que hizo? He went away very sorrowful. Se fue de ahí muy triste. But look in chapter 19, verse 27. Pero vean en el capítulo 19, versículo 27. Peter's standing there, Está Pedro ahí parado and he's listening to this. y él está escuchando esto. And he said, Lord, that's what we did. Y dice, Señor, esto es lo que nosotros hicimos. We forsook everything to follow you. Hemos dejado todo por seguirte. What are we going to get? ¿Nosotros qué vamos a tener? Aren't you glad Peter asked those kinds of questions? ¿A poco no te da gusto que Pedro hizo esta clase de preguntas? The other disciples were too polite. Los otros discípulos eran demasiado amables. But Peter just blurts out what's on his mind. Pero a Pedro se le sale lo que está pensando. And I'm glad he did. Y a mí me da gusto que él lo hiciera. We wouldn't have half of what we know in the Gospels Porque no tendríamos la mitad de las cosas que sabemos de los evangelios if it wasn't for old Peter. si no hubiera sido por el buen Pedro. What are we going to get? ¿Y a nosotros qué nos toca? You said he would have great riches in heaven. Tú dijiste que él tendría grandes riquezas en el cielo. Well, listen to what Jesus replies. Pero escuchen la respuesta de In Jesús. verse 28, En Mateo
19:28. And Jesus said unto them, Y Jesús les dijo, Verily I say unto you, that ye who have followed me in the regeneration, de cierto os digo que en la regeneración, when the Son of Man shall sit on the throne of his glory, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ye also shall sit upon 12 thrones, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, judging the 12 tribes of Israel. para juzgar a las 12 tribus de Israel. And listen to this. Y escuchen esto. And everyone Y cualquiera o cada uno that hath forsaken houses, que haya dejado or casas, brethren, o hermanos, or sisters, o hermanas, or father, o padre, or mother, o madre, wife, o mujer, or children, o or hijos, lands, o tierras, for my name's sake, por mi nombre, shall receive 100-fold, recibirá 100 veces más and shall inherit everlasting life. y heredará la vida eterna. Now that's a pretty good investment. Esa es una inversión bastante buena. Most of the time, if we made an investment and doubled our money, La mayor parte del tiempo, si hacemos una inversión y doblamos nuestro dinero, we'd be as happy as we could be. no, hombre, nosotros estaríamos pero súper encantados. Jesus says, Pero Jesús dice, you're going to receive 100 times vas a recibir 100 veces whatever you sacrificed, de lo que sacrifiques. whatever you gave up. Lo que hayas dado, 100 times. 100 veces. You sacrificed a house, Sacrificaste una casa, you'll get 100 houses. recibirás 100 casas. You gave up some land, Diste algo de tierra, I'll give you 100 times that land. te daré 100 veces esa tierra. In fact, over in Matthew 10, De hecho, allá en Mateo 10, Jesus says that whoever even gives a cup of cold water, Jesús dice que el que da un vaso de agua fría, not in my name, no en mi nombre, but in the name of one of my disciples, pero en el nombre de uno de mis discípulos, verily he shall not lose his reward. os digo que ciertamente no perderá su recompensa. I had one of my men just a couple of Sundays ago Hace unos domingos apenas uno de mis varones ask me a question. me hizo una pregunta. He said, we're supposed to lay up treasures in heaven, Me right? dijo, se supone que debemos de hacer tesoros en el cielo, ¿verdad? And I said, well, yeah, that's right. Y le dije, pues sí, así es. He said, how do you do that? Él me dijo, ¿cómo se hace? How do you make a deposit in heaven? ¿Cómo haces un depósito en el cielo? And I answered, well, the only way I know Y le contesté, bueno, la única manera que sé de hacerlo is that you sacrifice something here and now es que sacrificas algo aquí y ahora for the sake of Christ, por causa de Cristo, because that's what Jesus promises to reward porque eso es lo que Jesús promete recompensar in heaven. allá en el cielo. I give it up now Lo entrego ahora for his sake, por su causa and I shall receive y recibiré 100 times more 100 veces más in heaven to come. en el cielo que viene. Now, do you understand what Paul is saying here in our text? Ahora entienden lo que Pablo está diciendo aquí en nuestro texto. It's not because I need it or want it No es porque lo necesite o lo quiera that I'm receiving this gift. que estoy recibiendo este regalo. I'm thinking of you. Estoy pensando de ustedes. I desire that fruit may abound to your account. Yo deseo que haya fruto a vuestra cuenta. What do you mean, your account? ¿Qué quiere decir a vuestra cuenta? Somebody down here on earth keeping track of what you've given? ¿Hay alguien aquí en la tierra que está anotando lo que tú has dado? No, the accounting is going on in heaven, No, esta cuenta se está haciendo en el cielo, not on earth. no aquí en la tierra. There was a time in my ministry Hubo un tiempo en mi ministerio when someone would come along cuando alguien llegaba and want to give me something. y me quería dar algo. And for whatever reason, Y por cualquier razón, I would say, oh, I don't feel right about this. yo decía, no me siento bien en cuanto a I esto. don't really need it. Realmente no lo necesito. In fact, you need it far more than I need it. De hecho, a ti te hace falta mucho más que a mí. You just keep it and use it for yourself. Tú guárdalo y úsalo para ti mismo. And then it began to dawn on Y me luego empecé a entender
that if it is more blessed to give than to receive, que si es en verdad más bienaventurado dar que recibir, that I was robbing the giver de que yo le estaba robando al dador of the blessing de la bendición by refusing his gift. por rehusarle su regalo. And so I've tried to make it my practice Entonces he tratado de hacer ahora mi práctica. when somebody wants to give me a gift, Cuando alguien me quiere dar un regalo, I'll take it. yo lo recibo. You say, well, of course you will. Dices, pues claro que lo va a recibir. You're a preacher. Eres un predicador. Never seen one yet. No he visto un predicador hasta hoy Turn down a gift. que no reciba un regalo. But there are times Pero hay ocasiones that I don't need it. en que no lo necesito. I don't want it. No lo quiero. I'm not in need. No estoy en necesidad. I'm taken care of. Estoy bien cuidado. But I nevertheless receive the gift, Mas sin embargo recibo el regalo not for my sake, no por mi causa, but for their sake. sino por su causa. Because to do otherwise Porque el hacerlo de otra forma is to rob them of the blessing es robarles de la bendición of giving. de dar. Because it is more blessed Porque sí es más bienaventurado to give dar than to receive. que recibir. But unless someone receives, Pero a menos que alguien recibe, someone can't give. alguien no puede dar. The two things have to go together. Las don't they? dos cosas tienen que ir juntas. And so Paul is basically saying, Entonces Pablo está diciendo básicamente, I'm not talking about from a state of need and necessity. no les estoy hablando desde un punto de vista o un estado de necesidad. In fact, look at verse 18. Vean el versículo 18. He says, I'm full. Porque estoy lleno. I have everything I need. Tengo todo lo que necesito. I don't need anything else. No me hace falta nada más. But for your sake, Pero por tu causa I've received this gift. he recibido este regalo. And notice that he goes on in verse 18 Pero noten cómo dice en el versículo 18 to speak of this offering, que al hablar de esta ofrenda, this gift, este regalo, as a sweet savor offering, como algo de olor fragante, a sacrifice un sacrificio that is offered to God, que es ofrecido a Dios, that is well pleasing to Him. que es agradable a Dios. Now that's interesting. Esto es interesante. In the Old Testament, Allá en el Antiguo Testamento you had a number of sacrifices. había un número de They fell sacrificios into about 5 different broad y categories. se dividían en unas 5 categorías amplias. And several of these were referred to Y varias de estas eran descritas as sweet savor offerings. como de olor grato. For instance, the burnt offering. Por ejemplo, el holocausto. Now, what do you do with the burnt offering? Ahora, ¿qué se hacía con el holocausto? You burn it. Se quemaba. We talked about this the other night. De esto hablamos la otra noche. I said, this is not rocket Y science. yo les decía, esto no es ciencia espacial. You call it the burnt offering Se le llama holocausto o ofrenda del todo quemada because you burn it. porque se You quema. burn the whole animal. Se quema el animal por On the completo altar. sobre el altar. It had to be a perfect animal. Tenía que ser un animal perfecto. Couldn't be diseased No podía tener enfermedad. or sick. No podía estar enfermo. Couldn't have 3 legs, No podía tener 3 patas 5 legs. ni 5 patas. Had to be a perfect specimen Tenía que ser un ejemplar perfecto because what it represented por aquello que representaba. is offering up to God perfect obedience. Era el ofrecer a Dios obediencia perfecta. And as the smoke ascended to God, Y al ascender el humo a Dios, the altar was seen as God's table, el altar era visto como la mesa de and Dios. God is consuming the offering Y Dios está consumiendo la ofrenda in the fires of that altar. en los fuegos del altar. And the smell of the Y sacrifice el olor del sacrificio was a sweet savor era un olor fragante in the nostrils of God. en las narices de Dios. It pleased Him Le agradaba a Dios because it represented the perfection of obedience porque representaba la perfección de la obediencia that He demanded que Él demandaba and is now receiving, y que ahora la está recibiendo, not in the offerer, no en el ofrecedor, but in the offering, sino en la ofrenda, this perfect animal. este animal perfecto.
Now you say, well, I thought we're in the New Testament. Ahora alguien dirá, bueno, yo pensé que estábamos en el Nuevo Testamento We don't make sacrifices anymore. y ya no hacemos I sacrificios, mean, we had the one sacrifice porque ya hubo el único of our sacrificio Lord on Calvary's cross. de nuestro Señor en la cruz del Calvario, That's it. y eso es todo. We make no more sacrifices. Ya no hacemos más sacrificios. Well, we certainly don't make sacrifices in that sense, Y ciertamente no hacemos más sacrificios en ese sentido, nor do we go to some temple ni tampoco vamos a algún templo to offer up some animal, para ofrecer algún animal, as they did in the Old Testament. como lo hacían en el Antiguo Testamento. But notice here that Paul uses this figure, Pero noten que Pablo aquí usa esta figura, that these are spiritual que sacrifices estos son sacrificios that espirituales please God, que agradan a Dios given from the hearts of his people, y son dados del corazón de su pueblo, an offering una ofrenda to advance the kingdom of his Son. para avanzar el reino de su Hijo. And so in commending the Philippians Entonces, al reconocer a los filipenses for sending their gift, por enviar su regalo, and by the way, it may have been a gift of food. y a propósito pudo haber sido un regalo de comida, It might literally have been a sweet savor, pudo haber sido literalmente algo de olor fragante, smelling good. algo que olía rico. And Paul commends them for making that Y sacrifice. Pablo les reconoce al haber hecho este sacrificio. And then we come to verse 19. Y luego llegamos al versículo 19. We had a verse a little earlier in this chapter, verse 13, Vimos anteriormente aquí en este capítulo, en el versículo 13, that we often use as a sort of slogan. que muchas veces usamos como nuestro lema. Perhaps you have this verse hanging on your wall. Y tal vez tienes en tu casa este versículo en alguno de los muros. I can do all things Todo lo puedo en Cristo, through Christ, which strengtheneth que me. me fortalece. And I said earlier today Y yo les dije anteriormente hoy that the problem with these slogans que el problema con estos lemas is that we are lifting them out of their context, es que las estamos sacando del contexto donde se encuentran isolating them, y los estamos aislando and hanging them on the wall. y los ponemos en nuestro muro. And oftentimes we do not interpret the verse correctly. Y muchas veces no interpretamos correctamente el Now, versículo. I've already dealt with verse 13. Ahora ya traté con el versículo 13, Now look at another one of these in verse 19. pero vean otro de estos versículos lemas en el versículo 19. Here's another one of those verses Este es otro de esos that a versículos lot of people memorize que muchas personas memorizan or put up on their wall. y las ponen en sus paredes. My God Mi Dios, shall supply all your need pues suplirá todo lo que os falta according to his riches in glory conforme a sus riquezas en gloria by Christ Jesus. en Cristo Jesús. And lifting this out of its context, Y sacando esto de su contexto, we use this verse usamos este versículo as a promise from God como una promesa de Dios that everything we need, de que todo lo que necesitamos he'll give it to us. Él nos lo va a dar. And of course, what we need Y claro, lo que necesitamos covers a lot of territory, doesn't tiene it? que ver con muchísimas cosas, ¿verdad? Yeah, I need that new TV. Necesito ese televisor nuevo, I need that new car. necesito ese auto nuevo. Let me try to show you what this is saying in context. Déjenme tratarles de mostrar lo que esto está diciendo aquí en su contexto. Did you notice back in verse 18 Notaron en el versículo 18 that he says, I have received que dice, pero yo todo lo he recibido. everything I need He recibido todo lo que necesito by the hand of Epaphroditus, de mano de Epafrodito, your messenger. su mensajero. Now look at the parallel Ahora ven el paralelo. that my God Mi Dios shall supply your need. pues suplirá todo lo que os falta. You see the correspondence there? ¿Ven ahí la correspondencia? You supplied my need through Epaphroditus. Ustedes suplieron para mi necesidad a través de Epafrodito God will supply your need y Dios suplirá su necesidad through Christ. por Cristo.
Then notice Y luego noten the strange way Paul speaks in verse 19. la manera extraña en que habla Pablo en el versículo 19. He says, my God. Dice, mi Dios. Now, why didn't he just say God? ¿Por qué no dijo simplemente Dios? Or why didn't he say our God? ¿O por qué no dijo nuestro Dios? Or your God? ¿O vuestro Dios? Why did he say my God? ¿Por qué dijo mi Dios? What I want you to see Lo que quiero que observen is what Paul is saying es lo que Pablo está diciendo. is that you have sacrificed, Es que ustedes han sacrificado, you've gone to trouble, se han tomado gran molestia, you've spent a lot of money han gastado mucho dinero to supply my need, para suplir mi necesidad, but my God pero mi Dios will honor that honrará esto by supplying your need. supliendo su And necesidad. by the word need here in Greek Y la palabra necesidad aquí en griego is the same word in verse 16 es la misma palabra del versículo 16 that my Bible renders necessity. que mi Biblia traduce necesidades. This is not your desires, Estos no son tus deseos, but what you actually need in a necessity way. sino en verdad lo que te hace falta como una necesidad. So what Paul is saying Entonces lo que Pablo está is diciendo that you have diminished yourselves, es que ustedes han disminuido ustedes mismos your resources, sus recursos by sending the gift to me, por enviarme a mí este regalo, but God will now replenish your resources pero Dios ahora va a suplir o rellenar sus recursos by supplying what you need. supliendo lo que os falta. In other words, it's almost like you're pouring water out of a vessel, En otras palabras, es casi como si estás virtiendo agua de un recipiente, but as you're pouring it out, pero al estarlo vertiendo, God is pouring more in. Dios está echando más. As you sacrifice for the ministry of the gospel, Al sacrificar tú para el ministerio del evangelio, God is resupplying your lack. Dios está volviendo a suplir lo que te falta. So this isn't talking about a new TV Entonces esto no está hablando de un nuevo televisor or for whatever it is you particularly desire right o now. lo que tú estás deseando especialmente ahorita, It's talking about the fact that you've sacrificed for the sake of Christ. sino que está hablando que te sacrificaste por causa de Cristo. And God will repay that Y sacrifice. Dios repagará ese He sacrificio. will replenish it Él volverá a suplirlo to enable you para capacitarte a ti to keep making those sacrifices. para seguir haciendo esos sacrificios. There's a great missionary Hay un gran misionero by the name of Hudson Taylor llamado Hudson Taylor, who puts it this way. quien lo dice de esta manera. He was a missionary to China. Él fue un misionero a China. He said, God's work Él dijo, la obra de Dios, done God's way hecho a la manera de Dios, will never lack nunca faltará God's supply. en la provisión de Dios. Let me say it again. Déjenme decírselos otra vez. God's work La obra de Dios, done God's way hecho a la manera de Dios, will never lack nunca faltará God's supply. de la provisión de Dios. As his people give to support, Al dar su pueblo para apoyar, he will replenish Él volverá a suplir that they can give more. para que ellos puedan dar más. That's the way he works. Y así es como Él trabaja. Now we come to the end. Ahora llegamos al final. In verse 20, En el versículo 20 we have a wonderful doxology. tenemos una maravillosa doxología. It's a word that means a word of glory. Es una palabra que significa palabra de gloria. In a doxology, we ascribe glory to God. En una doxología le damos gloria a Dios. And this is what Paul is doing in verse 20. Y esto es lo que Pablo está haciendo en el versículo 20. So here's our epistle. Entonces aquí está nuestra epístola. I want you to think back over it with me. Y quiero que piensen en ella conmigo. What is unique and peculiar ¿Qué es único y especial about the book of Philippians? del libro de Filipenses? Yes, it's a thank you note, Sí, es una nota de gracias. but in this letter, Pero en esta carta, Paul deals particularly Pablo trata particularmente with the inner man's life. con la vida del hombre interior.
Many of his letters deal with external facts, Muchas de sus cartas tratan con hechos externos, but this letter pero esta carta speaks of how you and I relate to those facts, habla de cómo tú y yo nos relacionamos a esos hechos, how we view things. cómo nosotros vemos las cosas. I told them this morning Les dije hoy en la mañana that in my church, que en mi iglesia the women are always cold. las mujeres siempre tienen frío. They say it's freezing in Y me here. dice, está helando aquí adentro. And I'll say, no, it's not. Y yo les digo, no es cierto. Look at the thermometer on the wall. Vean el termómetro que hay en la pared. It's not freezing. No está helando. There's the objective truth. Ahí está en el termómetro la verdad objetiva. And you know what they say to me? Pero ¿saben lo que me contestan? Well, it feels like it's freezing to me. Pues yo siento que está helando acá adentro. That's their subjective impression. Pero esa es su impresión subjetiva. And sure enough, this morning, Brother Dan and I are up here sweating. Y así pasó hoy en la mañana, el hermano Dan y yo estábamos aquí al frente And I sudando. look over here and there's Sister Chewy Y veo por allá a la hermana Chuy putting on her y jacket. se está poniendo su abrigo. I said, that proves my Le point. dije, ese prueba lo que les estoy diciendo. Well, how do you feel about the gospel? Pues ¿cómo te sientes del evangelio? How do you feel about your situation? ¿Cómo te sientes de tu situación? Let's go back to that first chapter. Regresando al primer capítulo. Paul is in Rome Pablo está en Roma under house arrest. bajo arresto domiciliario. You say, house arrest. Dice arresto domiciliario, bien. That doesn't sound all that No, bad. no se oye tan mal. Sit around on the couch, Estoy sentado en el sofá watch TV all day. viendo la tele todo el día. Do you know what that meant? ¿Saben qué significaba esto? It meant he was shackled Significa que estaba to a encadenado Roman soldier a un soldado romano 24 hours a day. 24 horas al día. Before shifts, Habrían 4 turnos, 4 soldiers 4 soldados for distintos 6 hours at a time, durante 6 horas a la vez, shackled to Paul. encadenados a Pablo. Paul was the apostle, Y Pablo era el apóstol, the one sent out, aquel que fue enviado, and now he can't go. y ahora no puede ir. He's the traveling preacher, Él es el predicador viajero, and now he can't travel. y ahora no puede viajar. And what do you expect then to hear in this letter? Y entonces, ¿qué esperas escuchar en esta carta? Gloom and doom? Tristeza y pesar. Pity me? Ay, tengan lástima de mí. Feel sorry for me? Siéntanse mal por mí. No, Paul is rejoicing. No, Pablo está regocijando. If you want to feel sorry for somebody, Si te quieres sentir mal por alguien, feel sorry for that soldier on the other end of that chain. siéntete mal por el soldado que tengo al otro lado de mi cadena. Paul says, I got somebody to preach to 24 hours a day. Pablo dice, yo tengo a quien predicarle las 24 horas del día. And the gospel Y el evangelio is picking them off está agarrándolos uno por uno. one at a time. Uno por uno. Notice here at the end of this letter, Noten aquí al final de la carta, in verse en 22, el versículo 22, all the saints salute you, todos los santos os saludan, chiefly they of Caesar's household. especialmente los de la casa de César. Caesar's household La casa del César would not only be his family, no solo sería su familia, but the Praetorian Guard, sino la guardia pretoriana, his servants and his soldiers sus sirvientes y sus soldados that guard his house. que guardaban su casa de And César. that's who, one at a time, Y ellos son los que uno por uno is chained to Paul. están encadenados a Pablo. We computed that if you got 4 a day Computamos que si son 4 al día for over 2 years, por más de 2 años, he's had the opportunity él ha tenido la oportunidad to preach to 3,000 of these de soldiers. predicarle a 3,000 soldados. And some of them are being converted. Y algunos están siendo convertidos. The gospel is infiltrating El evangelio está infiltrándose Rome en Roma and Caesar's household y en la casa de César, like termites, como si fueran termitas, unseen, sin verse, unheralded, sin anunciarse, but one at a time. pero uno por uno. Paul is winning many to the cause of Christ. Pablo está ganando a muchos a la causa de Cristo.
And then there's chapter 2. Y luego está en el capítulo 2. Paul exhorts the church to be of one mind, Pablo exhorta a la iglesia que tengan una mente, que sean de un ánimo, to be pulling in the same direction, que todos jalen en la misma dirección and to think of others better than yourselves, y de pensar de los demás como superiores a uno to mismo. have a humble opinion of yourself. El tener una opinión humilde de ti mismo. Again, notice it's how you think Nuevamente tiene que ver con cómo piensas tú of others. en cuanto a And otros yourself. y en cuanto a ti mismo. And then he uses the wonderful Y luego usa picture of Christ, el cuadro hermoso de who Cristo, was God of very God, quien era el Dios, el mismo Dios, but humbled himself, pero que se humilló a sí mismo embraced our nature as a man, y tomó nuestra naturaleza como un hombre. and as a man, Y como hombre, he wasn't high and mighty, él no era un hombre alto y poderoso, but he became a servant, sino que se hizo siervo and he even humbled himself y aún se humilló a sí mismo to the death of the cross a la muerte de la cruz for our sake. por causa nuestra. And Paul says, think like Jesus thought. Y Pablo dice, piensa como Jesús pensaba. Let that mind Que esa mente, ese mismo sentir be in you. esté en ti. Follow in the steps of your master. Sigue en las pisadas de tu amo. And then in chapter 3, Y luego en el capítulo 3, Paul deals with the subjective side of salvation. Pablo trata con el lado subjetivo de la salvación. What's it like ¿Cómo es in here acá dentro to be saved? el ser salvos? And Paul describes it as a spiritual Y circumcision, Pablo lo describe como una circuncisión espiritual, whereby all confidence in the flesh en la que toda confianza en la carne is cut away es cortada from my heart. de mi corazón. This circumcision Esta circuncisión is not cutting away a piece of skin, no está cortando una porción de piel, a piece of flesh. una porción de carne, It's cutting away all hope, all confidence in the flesh. sino que está cortando toda esperanza que pueda tener yo en la carne. He gives his testimony Y él da su testimonio of all the flesh that he used to trust, de toda la carne en la que él antes confiaba, his fleshly birth, su nacimiento carnal, his fleshly su circumcision, circuncisión carnal, his fleshly service to God, su servicio carnal a Dios, his fleshly keeping of the law. su guardar carnal de la ley. And then he describes Y luego él describe the great change, el gran cambio, that what he once saw as gain, que lo que antes para él era ganancia, now he sees as loss. ahora lo ve como pérdida. That was his glory. Esa era su gloria. That's what he would have put on his resume. Eso es lo que él hubiera publicado en su currículum. And now he has jettisoned it. Pero ahora lo ha expulsado. You say, well, what now do you trust? Y dices, ¿ahora en qué confías? What now is your glory? ¿Cuál es ahora tu gloria? It is Christ. Y él dice, And es Christ Cristo alone. y solo Cristo. What about your righteousness? ¿Qué de tu justicia? You had a righteousness that you said was blameless before the law. Tenías una justicia que decías que era irreprensible ante la ley And you flushed it down the toilet. y lo has echado por el excusado. You view it as an unclean thing, Ya lo ves ahora como cosa inmunda, as trash and garbage. como basura. What's your righteousness now? ¿Cuál es ahora tu He justicia? says it's that righteousness Y él dice, es esa justicia that comes to me by faith que me viene a mí por fe, through Jesus Christ. por Jesucristo. I stand in his righteousness, Yo estoy firme en su not justicia, mine. no en la mía. And now I find myself in a race. Y ahora me encuentro en una carrera. I'm pursuing, Estoy persiguiendo, chasing. estoy siguiendo. I want to attain to the resurrection of the dead Y quiero llegar a la resurrección de los muertos when I shall be glorified. cuando yo seré glorificado. And then we come to this fourth chapter, Y luego llegamos a este cuarto capítulo which is all about really peace. y que tiene que ver realmente todo de paz. Peace with others. Paz con otros. You got two women at Philippi Habían dos mujeres en Filipos fighting. que estaban peleando.
And Paul pleads, Y Pablo ruega, for the sake of Christ, ruega por causa de Cristo, have the same mind. que tengan el mismo sentir. And you help them Y ayúdenles resolve this dispute, a que resuelvan este pleito, because it is unbecoming to Christ porque no es honroso hacia Cristo for his people que su pueblo, to be at war. su pueblo esté en pleitos. Then he gives us a prescription for peace. Y luego nos da una receta para paz, To be at peace with ourselves, para estar en paz con nosotros mismos, to be at peace with others, para estar en paz con otros and to come in peace with God. y para estar en paz con Dios. To know this peace of God, Y conocer esta paz de Dios which passes understanding. que sobrepasa todo entendimiento. And then he gives us a prerequisite Y luego nos da un for prerequisito peace. para la paz. You see, this isn't automatic. Y es que vemos que esto no es algo You automático. got to work at it. Tienes que esforzarte en And so ello. I want you to set your mind Entonces quiero que pongas tu mente on things that are true, en cosas que son verdaderas, on things that are honest, en cosas que son honestas, things that are pure, en cosas que son things puras, that are lovely, en cosas que son amables, things of good report. cosas que tienen buen renombre. Train your mind to think on these things. Entrena tu mente a pensar en estas cosas. And then in the close, Y luego al final he shares that I've learned the secret dice, porque yo he aprendido el secreto of how to be content. de cómo estar contento. To say that whatever I have, Y decir que lo que sea que yo tenga it's enough. es suficiente. You say, well, if you just had more. Tú dices, si tan solo tuvieras más, No. ¿no? The eye, says the Proverbs, Proverbios dice que el ojo is never full. nunca se sacia. We keep chasing Seguimos persiguiendo mirages. espejismos. We say, you know, what I really need, it's over there. Decimos, lo que realmente necesito, allá está. And we run and we chase and Y- we pursue Y corremos y lo perseguimos y vamos tras él. and we get there Y cuando llegamos allí, and it's a mirage. y es un espejismo. And then there's another one over there. Y luego hay otro por allá. You see, it may be a new job. Puede ser un nuevo trabajo. If I can just have that, Si tan solo pudiera tener my eso, life will be complete. mi vida ya estará completa. And you get there, Y llegas allí and now it's a new car, y ahora es un nuevo carro, or a new house, o una nueva casa, or a new wife. o una nueva esposa. But we spend our life chasing mirages. Pero pasamos nuestras vidas persiguiendo espejismos. Paul says, I've learned how to be content. Pablo dice, yo he aprendido a estar contento, Whether I'm on top sea que esté hasta arriba or I'm on bottom, o sea que esté hasta abajo. it doesn't matter No importa, because I have Christ. porque tengo a Cristo. You who are Christians, Ustedes que son cristianos, may you learn the secret que puedan ustedes aprender el secreto of being content in Jesus de Christ. estar contentos en Jesucristo. You say, but I have this shackle. Dices, pero tengo esta cadena. Paul had a shackle. Pablo tenía una cadena. You say, well, I could serve the Lord Tú dices, pues yo podría servir al Señor if I wasn't shackled. si no estuviera yo encadenado. Some of you may be shackled Algunos pueden estar encadenados to illness, a enfermedad, cancer. al cáncer. Some of you may be shackled Algunos pueden estar encadenados to financial problems. a problemas económicos. Some of you may be shackled to problem people. Algunos tal vez están encadenados a personas At- que son At problemáticas school en la or escuela at job. o en su trabajo. And the problem with the shackle is you can't get rid of them. Y el problema con esa cadena es que no te puedes deshacer de ella. And you say, well, I could serve the Lord Y tú dices, pues yo podría servir al Señor if it just wasn't for this shackle. si no fuera por esta cadena. Paul was shackled, Pablo estaba encadenado and he writes to Timothy, y le escribe a Timoteo and he says these words, y le dice estas palabras. I may be bound, Puede que yo esté encadenado,
But the word of God is not bound. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Serving Sírvele, even while you're shackled aún cuando estás encadenado. to that uncomfortable circumstance. Estás encadenado a esa circunstancia desagradable. That providence that you don't want A esa providencia que realmente no and quieres you don't like. y que no te gusta. And you who are not Christian, Y ustedes que no son cristianos, may I challenge you, pudiera yo retarles. come to him, Ven a Él, learn of him, aprended de Él. take his yoke upon you, Toma su yugo sobre ti, because his yoke is easy porque su yugo es fácil and his burden is light. y su carga es ligera. Christ is the only master Cristo es el único amo that you will ever have que jamás tendrás, who will set you free. quien te libertará. You see, you were made to be ruled Y es que tú fuiste hecho para ser gobernado by someone por alguien or something, o algo. and you will be ruled Y así lo estarás. by someone Serás gobernado por or, alguien or o something. por algo. Christ is the only one Pero Cristo es el único who commands us quien nos manda to do the very thing that our heart desires, a hacer aquello que anhela nuestro corazón. to bring glory and honor El darle honra out y of, gloria out of a heart of thanksgiving de un corazón con acción de to our gracias God. a nuestro Dios. May God bless you. Que Dios les I bendiga. hope He will help you bring this to your mind. Espero que Él les permita traer esto a sus May I mentes. challenge you to read back through the book of Philippians Y les reto a volver a leer todo el libro de so Filipenses these things can be fresh. para que estas cosas estén frescas. Thank you Muchas gracias for all of your attention, por toda su atención, for your love, por su amor for your prayers. y por sus oraciones. I continue to covet your prayers. Sigo deseando sus oraciones. There are difficult days, I'm certain, Sé que hay días difíciles that are still ahead for me, que vienen por delante para mí, but God has been so good, pero Dios ha sido tan bueno, so faithful. tan fiel. I was sharing with some of you Estuve compartiendo con algunos de that ustedes in reading about grief, que al estar leyendo en cuanto al dolor, they talk about stages of grief. hablan de etapas del dolor. And one stage, they say, Y una etapa, dicen, is when you're angry, es cuando estás enojado. angry at what has happened, Enojado por lo que te ha sucedido, the loss of your loved one, la pérdida de tu amado. angry at God Enojado contra Dios for allowing it. por permitirlo. And may I say before you, Y puedo decir delante de ustedes, from my heart, desde mi corazón, for not one moment que en ningún momento have I felt angry, he sentido enojo, and certainly not at God. y ciertamente no contra Dios. God's grace has done that, La gracia de Dios ha hecho esto en mí, because I know porque yo sé in 1,000 ways que en 1000 maneras God was so gracious to my wife and Dios tuvo tanta gracia para conmigo y para con mi esposa. I don't mourn for her. Yo no lamento por ella. Paul says, I'm in a twix. I Pablo- don't know which to choose. Pablo dice que estoy en estrecho, no sé qué escoger, Whether to live or die. si morir o vivir. You say, live or die? Dices, morir o vivir. That's no choice. Eso no tiene, eso es fácil de escoger. But Paul says, Pero Pablo dice, if it wasn't for you, si no fuera por vosotros, I'd just depart and be with Christ, yo partiría para estar con Cristo. which is very much more better. Lo cual es muchísimo mejor, dice Pablo. I don't weep for my wife. Yo no lloro por mi esposa, I weep for me. lloro por mí. She's gone on to glory. Ella ya se ha ido a la gloria. But I take comfort Pero tomo consuelo in the fact that this means en el hecho de que esto significa that God has something else for me to do. que Dios tiene algo más para que yo haga. He has more work
tiene más trabajo. even coming here and preaching here this week. Aún el venir acá y predicar acá esta semana It's been a great blessing to my own heart. ha sido de gran bendición a mi propio corazón. I don't know if you needed to hear Philippians, Yo no sé si a ti te hacía falta escuchar Filipenses, but I certainly did. pero ciertamente a mí sí me hacía So I falta. covet your prayers. Entonces anhelo sus oraciones. Thank you for your friendship, Gracias por su amistad, for your faithfulness to my soul por su fidelidad a mi alma, for these many years. por tantos años. May God bless you. Que Dios les bendiga.